completa que se ejecuta como teletrabajo. El teletrabajador va a gozar de los mismos beneficios y obligaciones que aquellos trabajadores que presten tareas en el establecimiento, y estarán sujetos, bueno, a la legislación vigente y al convenio colectivo de la actividad de la empresa. La empresa debe respetar, bueno, la vida privada del teletrabajador, salvaguardar la intimidad, la privacidad del domicilio, deberá, bueno, proporcionarle el equipamiento, compensar gastos, y si los equipos no son provistos por la empresa, bueno, el teletrabajador es responsable por el uso correcto, el mantenimiento, la obligación de evitar que esos bienes sean utilizados por terceras personas. La empresa, bueno, siempre se compromete a compensar al teletrabajador por los eventuales gastos que pudiera el mismo incurrir, bueno, y va a ser proporcional al tiempo trabajado en el mes, y se actualiza en proporción a los aumentos salariales. Bueno, yo no me quiero extender tanto con esto, pero una cosa interesante es que este, el tema de en el contrato individual de trabajo, en uno de los puntos habla de la reversibilidad, que es lo mismo, ¿no es cierto?, que está legislado en el proyecto con media sanción, y se establece que, ¿no es cierto?, que cuando se trate de un trabajador que era presencial, se deberá prever la posibilidad de regresar a la condición anterior, tanto a petición del empleador, dice, como del trabajador, fijándose un plazo de 15 días para notificar en forma fehaciente y por escrito la decisión a la otra parte. Bueno, estas me parecieron, digamos, las normas más importantes respecto de, y que se encuentran vigentes. Por si nos llega un caso al estudio, sabemos cuáles son las normas que hoy tenemos vigentes en relación a teletrabajo. Por eso, bueno, se las quería comentar. Bueno, no sé si el resto de los participantes, de los disertantes, quiere continuar con sus temas, o cómo continúan o con un debate, no sé. Eso lo dejo para la coordinación. Sí, bueno, no sé si continúa Rosa y finaliza Pancho Iturraspe. Bueno, yo Pancho, ¿vos hablas al final? Bueno, yo bueno, cortito porque ya Elsa explicó bastante, y Permitime que te presente porque está integrado gente que a lo mejor no te conoce. Rosa Leale es miembro de este instituto desde prácticamente su fundación, ha colaborado en distintos temas concretos, es abogada, egresada de la UNR, es docente en la Facultad de Derecho, ha escrito diversos artículos y se desempeña en el Palacio de los Leones, ¿no? El Palacio Municipal, como abogada de la Intendencia, ¿no? Del Departamento Jurídico de la Municipalidad. Bueno, gracias, Sergio. Bueno, muchas gracias, Sergio. Bueno, Elsa se explayó ampliamente en el tema de teletrabajo y específicamente en la regulación que ya existe, porque en realidad la ley el proyecto de ley que tiene media sanción va a empezar a regir a los 90 días de concluido el aislamiento social preventivo y obligatorio. Así que un aporte muy importante, Elsa, de la normativa ya existente para aplicar. Si bien el tema del teletrabajo, el concepto, digamos, que es cuando un trabajador realiza sus tareas en el domicilio o en establecimientos diferentes al establecimiento del empresario, del empleador. Si bien es así, y con medios tecnológicos, informáticos, bueno, esto en realidad
si bien existía en nuestro país y en el mundo existe, pero en nuestro país existía, pero muy poco, y con el tema de la pandemia se ha incrementado muchísimo la aplicación de esta metodología, que es una modalidad del contrato de trabajo, que incorpora el artículo 102 en la ley, en el proyecto de ley, que dice que la ejecución de la realización de actos, ejecución de una obra o prestación de servicios se hacen utilizando medios informáticos y en el domicilio o un establecimiento diferente al del empleador. Bueno, debido a que se incrementó muchísimo la actividad del teletrabajo, entonces se vio la necesidad de regular esta metodología con una ley marco. Por eso el proyecto, se presentaron varios proyectos en la Cámara de Diputados, y 17 proyectos más o menos se presentaron, ¿no?, entre la oposición y el oficialismo. Y bueno, dicen que, bueno, y hubo una discusión fue amplia, digamos, la discusión entre gremialistas, entre empresarios, incluso fue el ministro de Trabajo Moroni, y después de realizar esa discusión salió aprobado el proyecto. Había una disposición, un artículo que decía que si bien la ley va a tener vigencia 90 días después, determinada el aislamiento, los gremios tenían 180 días para adecuar la ley a cada convenio, a cada gremio. Pero eso se descartó, digamos, y tuvo entonces la aprobación de todos, ¿no?, el consenso de todos. Bueno, la ley regula, es un marco general que regula el teletrabajo, pero después habrá gremios en los convenios colectivos de trabajo que de acuerdo a cada actividad harán las regulaciones específicas. Y hay detractores y quienes están muy de acuerdo con la ley. Los que dicen que es beneficioso dicen que al trabajador le implica un beneficio porque puede regular su situación familiar, personal, con el trabajo, y lo puede hacer en mayor armonía, que no pierde tiempo en trasladarse, tiene menos costo en el traslado y en otros gastos, porque como según la ley, el empleador le tiene que proveer todo el equipo y tiene que proveerle, hacerse cargo de los servicios, de internet, del software, bueno, todo el sistema informático. Y también el equipo de mobiliario, inclusive se dice. Y bueno, y los, digamos que no están muy a favor, primero dicen que no se va a poder cumplir efectivamente la ley en el sentido más que nada del control que pudiera tener el empleador, se pudiera tener respecto al Ministerio de Trabajo, la autoridad de aplicación, ya sea con todo el sistema donde el trabajador realiza el trabajo en el domicilio, como si se cumplen los horarios de trabajo, la desconexión que tiene que tener. Aparte, los que plantean que no es muy conveniente, se dice sí, realmente el teletrabajo es un medio adecuado, porque no todas las casas, no todos los domicilios están debidamente adecuados, tienen el aislamiento adecuado, o tienen las comodidades, o que necesita un trabajador para poder llevar adelante el trabajo, como así también tampoco cómo se va a controlar el tema de que si por más que tiene que ser por escrito, la jornada laboral, cómo se distribuirá, tiene que estar, se tiene que efectivizar la desconexión digital, cómo se va a controlar, digamos, que esto se cumpla. ¿Cómo se va a hacer para que el empleador no lo llame a cualquier hora o no le requiera determinadas cuestiones al trabajador? Entonces, algunos dicen que debería haber sido, digamos,
tratado con más, no tanto, digamos, apuro, o no tanto urgencia, o no tan rápido, sino haber pulido más la discusión de la ley. Pero bueno, en realidad ahora está en la Cámara de Senadores y se están afinando cuestiones. Vamos a ver qué sale. Digamos, esto es una ley marco. Los gremios tendrán que, de acuerdo a la especialidad de cada actividad y en los convenios colectivos de trabajo, regular las normas específicas de cada actividad. Así que, bueno, y después, no sé qué otro, porque ya dijimos los principios, ¿no? Que tiene que ser la igualdad, la voluntariedad, o sea, las personas que han optado o en este momento están llevando a cabo la modalidad del trabajo de teletrabajo, pueden, es voluntario, salvo por fuerza mayor, por supuesto, es voluntario y pueden volver al sistema de presencial cuando ellos lo crean conveniente. También puede ser, lo tendrán que notificar a la empresa tendrá que reintegrarlo al lugar de trabajo, y si no sucede eso, por supuesto que puede ser considerado, puede considerarse despedido el trabajador. También el tema de, ¿qué otro tema? Bueno, el tema de los controles. Ya dije que los sistemas tienen que guardarse la privacidad del empleador, de la familia, del domicilio. Entonces el empleador, para controlar el trabajo, tiene que tener en cuenta todo esto. Y muchas veces todas estas, digamos, protecciones, si bien cuando se hace presencialmente, se puede llevar a cabo, bueno, cuando es en este sistema es todo más complicado. Así que, bueno, eso es digamos, lo que puedo aportar desde ahora, después que ya hablamos bastante del tema. No sé, Pancho, que es un especialista en derecho laboral, qué opinión o qué, si querés decir algo más vos. No sé si me escucha. Sí, yo te escucho. Ah, bueno, no sé si querés que vos comentar algo, vos decir, ya tú, porque yo no sé qué, después de otras, ya hablamos de la reversibilidad, que... Ahora, te hago sindicalismo, la sindicalización, sí, te hago decime. una observación práctica, ¿no? Más que, porque las leyes siempre son lindas, o todo el contexto, pero la realidad siempre nos muestra otra cosa. El tema del trabajo es una modalidad de trabajo, es una modalidad. Así que yo no tengo muy claro si era necesaria una ley o no era necesaria una ley, si la ley de contrato de trabajo, no lo sé eso. Lo que a mí me llama la atención de toda esta discusión es por qué tanta discusión, porque la pandemia nos trajo un problema que no teníamos. Pero lo cierto es que ahora estamos teletrabajando muchos en forma voluntaria, porque no es obligatorio el teletrabajar con nuestros elementos o con nuestras comodidades. No sé si se va a lograr avanzar en eso. Ahora el tema que se plantea es el empleador, porque el trabajador opta por teletrabajar o por trabajar presencialmente en algunos lugares de trabajo. Puede elegirlo el trabajador. Sí. Bueno, lo puede elegir a partir, porque la ley en realidad se refiere, va a empezar a tener vigencia, si es aprobada, 90 días después de que termine el aislamiento provisorio, social y obligatorio. Es decir, ahora no nos rige... ¿En aislamiento o en distanciamiento nosotros? Perdón, ahora estamos en distanciamiento. Disculpe. Pero Perdón, pero el tema fundamental justamente es lo que dijiste vos, Rosa, y que lo resaltamos en otras reuniones. Que no es ahora, es claro. todo una
una obligación. Es 90 días después de que finalice el aislamiento o distanciamiento según sea la situación de cada provincia, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasa? En este momento hay toda una, digamos, una situación que es, no puedo decir irregular, pero es una situación que va a ser distinta según cada empresa y según cómo participe o no, activamente o no, cada sindicato. Y eso, a mi entender, es lo más preocupante. Sí coincido con Silvana en lo que dijo, que la ley puede ser muy buena, la parte normativa, pero ¿qué tenemos en la realidad? ¿Qué está sucediendo en la realidad? ¿Está afectando o no a los trabajadores y trabajadoras? ¿Muchos se adaptan o no? ¿Muchos tienen las herramientas? ¿Les pagan las empresas esos insumos? Me consta que en muchos casos no les pagan ni las conexiones, ni los insumos, ni los gastos que van a... También. Sí. Eso es un tema Pero ahí se te podría aplicar el artículo 76 de la Ley de Contrato de Trabajo, me parece. Si no te gusta, te despido y tengo una cantidad de trabajadores y trabajadoras. Sí. Claro, por la precariedad del... actual socioeconómica en la que estamos inmersos, nos guste o no. Porque una cuestión es la parte, reitero, normativa, y otra es la realidad a la que nos está llevando a nivel mundial, porque la misma OIT lo está tomando como un punto principal, cómo está afectando a trabajadores y trabajadoras de todo el mundo. Y nosotros, después de todo un periodo muy, muy difícil que tuvimos que padecer durante no solo 4 años, sino muy intenso y muy letal, yo diría, para la clase trabajadora, o para trabajadores y trabajadoras, como más les guste, durante el gobierno del señor Mauricio Macri. Claro, que hubo mucha precarización ya, muchísima precarización, y con esto... de informalidad y con índices de pobreza enormes también, y de desocupación, y que se han triplicado ahora, no sé si triplicado, pero duplicado seguro, durante esta pandemia. Aparte, el tema del trabajo, digamos, en la casa, no presencial, me parece que lleva un aislamiento, y eso afectaría tanto a la persona, digamos, en su psiquis, que bueno, eso sería, pero también en una cuestión sindicalizar, en una cuestión de sindicalización, digamos, perjudicaría, porque a mí me da esa impresión que si bien es, incluso en empresas extranjeras o empresas multinacionales, se explota con este sistema de teletrabajo, se explota muchísimo a los profesionales, a todos los trabajadores. Es como que tienen que estar en un contacto permanente. Eso de que no se está en un contacto no se realiza, digamos. Para nada. Así que... Claro. Sí, por eso la Organización Internacional del Trabajo decía que es fundamental establecer reglas básicas sobre cuándo el personal tiene o no tiene que estar disponible para trabajar y respetarlas. Y un poco, bueno, lo que yo había comentado en la charla anterior, que era la cuestión de que los directivos y supervisores del teletrabajo, que dirigen a quienes trabajan a distancia, tengan que definir metas, objetivos y tareas, y luego supervisar y hablar de progreso sin imponer excesivas presentaciones de informes, porque quienes trabajan a distancia tienen personas a su cargo y tienen que cuidarlas. Por ahí, bueno, como están cerradas, decíamos, las guarderías, las escuelas, los institutos, entonces hay que tener todo eso en cuenta. Lo que pasa que, bueno, tal vez esto puede funcionar en Europa, no sé si puede funcionar acá, pero quizás es una expresión de deseo. Perdón,
una moción de orden, permítanme. Faltaría el tercer expositor. ¿Qué les parece si le damos la palabra a Francisco, lo presento, y dejamos para la tercera parte, o hasta donde lleguemos, el debate? Hacemos esto para que no nos agarre la parte de Francisco muy cansados a todos. Entonces, Francisco, te voy a presentar. Francisco Iturraspe es miembro de este instituto, dirige en la Facultad de Derecho un proyecto de investigación sobre derechos sociales de la Constitución de la provincia de Santa Fe, una reforma proyectada. Es magíster en Derecho, es egresado de la Universidad Nacional del Litoral, es además doctor en Ciencias con mención en Derecho. Ha desarrollado desde joven su tarea profesional en distintos países de Latinoamérica, ha ejercido en Argentina, en Rosario, en México, en Venezuela, en Perú, en Estados Unidos, es investigador de la UNR y de la UNAM, es docente de la Cátedra de Derecho Político, también es investigador del CONICET, autor de numerosos artículos de su especialidad, y también delegado de la COAT, del gremio docente en la Facultad de Derecho por elección. Estudió varios posgrados en Argentina, en Perú, en Venezuela, en Italia y en Chile. Bueno, el currículum es muy largo, así que le doy la palabra y al que quiera ampliarlo me consulta. Yo tengo 12 hojas acá, está en internet. Eso del currículum es a veces contradictorio, porque con toda esa presentación que me ha hecho mi amigo, pueden esperar una conferencia extraordinaria y dicen, pues una de esas se van a quedar con las ganas. Pero bueno, me parece que estando el grupo interesado en el tema y después de las dos brillantes exposiciones, lo que voy a hacer es plantear más bien dudas, las dudas que esta situación me trae. En primer lugar, que ya se dijo también, y que incluso acaba Silvana Pérez Talamonti de decirlo, el tema de la privacidad del hogar. Eso es un tema fundamental. Los ingleses en la época de la Carta Magna decían, my house is my castle, mi casa es mi castillo. Y nosotros le vamos a invadir el castillo al pobre teletrabajador, porque va a haber la posibilidad, de acuerdo a las normas que están dando vuelta, la posibilidad de un control por parte del Estado. Eso para muchos que están con la idea del derecho de propiedad venido de aquella famosa Carta Magna de 1215, etcétera, etcétera, es un problema no menor. Porque además no solo sería el Estado la posibilidad de que haya un control de inspectores de higiene y seguridad, sino también un control no solo sobre la habitación del trabajador, sino sobre el instrumento de trabajo del trabajador, que es la computadora, etcétera, por parte del empleador. Pero además es un control que está dado por los software que tiene la empresa y con los cuales el trabajador tiene que trabajar. No sé si me explico. Estamos vulnerando la privacidad, no solo de la casa del trabajador, sino de la vida del trabajador y de su familia. De la familia. Claro, de su familia, que no es menor. Entonces, bueno, este es un tema que tenemos que tener ahí, que es muy importante. Y a mí me preguntan, ¿qué te parece el teletrabajo, etcétera? Últimamente he escuchado muchas charlas, conferencias, propuestas de algunos abogados muy simpáticos y muy bien ubicados, en los cuales plantean una serie de objeciones. Entonces yo prefiero comenzar con las cosas del teletrabajo que hace tiempo vienen desarrollando perdón, hay está hablando su computadora. Ay, Dios mío, el celular. Entonces, bueno, les comentaba. En primer lugar, esto no es, para nosotros es un tema actual, pero esto es un tema que hace tiempo viene desarrollándose, incluso en Argentina. Si ustedes escucharon la muy buena intervención de Elsa, ya
hace bastantes años que hay normativa al respecto, no solo en el 2012, sino que desde antes ya existía este tema del teletrabajo. Y ya vamos a ver todo lo que significa eso. Pero lo cierto es que esto forma parte de un proceso más complicado, que es lo que podríamos llamar la tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial implica en el proceso productivo, pero también en la vida de la gente, la incorporación de las tecnologías de información y comunicación, las llamadas TICs. De manera que desde fines del siglo pasado se da esto que algún teórico catalán llamaba la sociedad de la información, que viene a cambiar radicalmente no solo la forma de trabajar, que es lo que hemos estado conversando esta noche, sino toda la vida de la gente, toda la forma de jugar, la forma de las relaciones espirituales, es decir, todo el mundo empieza a transformarse en función de esta tercera, algunos llaman cuarta revolución industrial. Y el teletrabajo es hijo de estos importantísimos cambios en la tecnología. De manera que no es una cosa que nosotros tenemos que regularla. Efectivamente podemos debatir, acá se planteó, ¿hacía falta una regulación o con la regulación de la ley de contrato de trabajo bastaba? Esto se acaba de decir acá. De manera entonces que es un tema súper interesante. Yo personalmente pienso que el cambio que implica esta tercera revolución industrial, este acceso, esta sociedad de la información, implica no solo que hagamos un fuerte esfuerzo regulatorio, sino que este esfuerzo regulatorio no siempre va a estar en manos del Estado. La regulación actual que estamos debatiendo, que en este momento parece que está debatiendo específicamente el Senado de la Nación, esta regulación está dando también un papel muy importante a los convenios colectivos de trabajo, a toda la concertación social. Pero además de eso, también tiene una importancia fundamental este mundo globalizado, porque nosotros, está bien, todo esto que decimos está muy bien, pero por ahí alguien dijo, creo que fue Susana, que planteó sobre el tema de cómo hacemos para hacer cumplir estas normas, de cómo hacemos para la regulación de estas normas. ¿Por qué? Porque la norma prevé la norma la posibilidad de que el teletrabajo se haga en el exterior, como ya existe. Hay telecentros, a mí me ha ocurrido hablar por teléfono a un tema de mi compañía de teléfono, de mi compañía de celular, y que me responda una voz que evidentemente no tiene acento argentino, ni cordobés, ni chaqueño, sino una voz muchas veces de acento colombiano, de acento mexicano, etc. Entonces, ¿cómo hacemos? Otra pregunta importantísima que dejo, ¿cómo hacemos para aplicar esta normativa a estos países? Algo hay en la norma. Acuérdense que se dice que en el caso de una ruptura, se va a aplicar la ley más favorable. La ley, pero ¿cómo hago yo para aplicar la ley más favorable, supongamos que es la ley argentina, a un teletrabajador que está atendiendo el teléfono que yo le estoy llamando desde Rosario a la compañía de teléfono tal, a Telefónica o a Telecom, etcétera, etcétera, que en el call center me contesta desde Barranquilla o desde Querétaro. Es decir, es un problema complicado que no es simplemente un problema de derecho internacional privado del trabajo, que lo es, sino que también es un problema fáctico. ¿Cómo hace los organismos regulatorios creados por este conjunto de normas que estamos diseñando en Argentina para ser aplicados allá en Querétaro o en Barranquilla? Es un problema que tiene que ver con el carácter globalizado que tienen nuestras economías. Porque además... Pancho, disculpa un segundito que te interrumpa. Queda menos de un minuto, ya programamos la tercera parte que está en el chat de esta misma charla, para que tomen nota.
y hacemos como hicimos antes, vos le das el broche, el cierre y seguimos con el debate que la verdad que se está poniendo muy, muy interesante. Bueno, gracias. Bueno, lo que estoy planteando son una serie de preguntas y además trayendo una serie de inquietudes. Evidentemente, para cortar, la urbanización que es propia fue muy importante en el siglo XX, que acabamos de